Lo que vamos a hacer, yo voy a hablar ahorita sobre la comparación entre modelos mecanísticos y correlativos, siguiendo un poco lo que decía Enrique ayer sobre modelos correlativos y los algoritmos que usamos para modelar especies. Se ve terrible, pero les voy a decir de otra forma lo que Jorge Lobo estaba explicando ayer. Esto es como para tratar de reafirmar conceptos y que lo vean desde otras perspectivas, ¿ok? Entonces, lo que tienen aquí es el diagrama BAM, ¿se acuerdan? Tienen las condiciones abióticas que representan características físicas, químicas del ambiente que van a estar más relacionadas con los límites de tolerancia fisiológica de la especie. Está el conjunto de interacciones que corresponde al círculo B en amarillo y está la capacidad de dispersión o movilidad de la especie. Entonces, si ustedes tienen en mente esos tres factores, pueden después, y perdón por la diapositiva, es una fotografía de mi celular y apenas se ve terrible, pero lo que quiero que vean es que las presencias o ausencias de las que hablaba Jorge Lobo ayer, las pueden poner en este otro contexto. Entonces tienen en círculos blancos o claros cuando es un sí, o en círculos oscuros cuando es un no. Entonces aquí hay un no, ¿no? Que no se ve aquí bien. Y después van haciendo la pregunta con respecto a cada círculo del diagrama BAM. Si el área es accesible para la especie, si el ambiente abiótico es favorable para la especie, si el ambiente biótico o las características bióticas son favorables o no para la especie. Entonces se dan cuenta que pueden organizar las presencias o ausencias de la especie en función de si las características en el diagrama BAM son correctas o no. Con simplemente ir contestando sí o no. Entonces, ¿es accesible? Sí. ¿Abióticamente favorable? Sí. ¿Es bióticamente favorable? Sí. ¿Lo visitó el taxónomo o el ecólogo o la persona que ha ido al campo? Sí, lo visitó. Y si la observación fue observada correctamente. Entonces, dense cuenta, lo que quiero que vean es que pueden poner probabilidades en cada una de estas partes y pueden hacerse la pregunta específica de lo que explicaba Jorge Lobo ayer con respecto a si fue observada y si la calidad de la observación fue buena o no, de tal manera que ustedes pueden detectar aquí si la presencia es una presencia buena o es una ausencia falsa o es una presencia falsa, ¿no? Dependiendo de cómo se puede ir leyendo en este otro esquema. Entonces, es una forma distinta de explicarlo. Y probabilística también, como lo decía Lobo ayer, ¿ok? O sea, es una forma quizás más esquemática en la que ustedes pueden ir checando qué pasa con las presencias o ausencias y el diagrama BAM. Nada más para que lo tengan presente. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy en esta plática es introducir la comparación. Lo que quiero que vean es en qué difieren los modelos que llamamos mecanísticos de los correlativos, que son los que realmente usamos y de los que estamos hablando en este curso. Entonces, la organización de esta plática es ¿por qué usar modelos mecanísticos? ¿Cuál es la diferencia esencial entre estos dos aproximaciones que son correlativos, mecanísticos, y los que llamamos orientados a procesos, que no son necesariamente mecanísticos, ¿no? Modelos mecanísticos, voy a hablar un poquito de ellos, y después un ejemplo de un modelo orientado a proceso con una especie con la que yo trabajé, y quizás es buen ejemplo para que ustedes vean cómo se va desarrollando utilizando el diagrama BAM y demás, y después hablar de ventajas y desventajas de estas dos aproximaciones. ¿Okay? Entonces, ¿por qué usar modelos mecanísticos, no? Podemos explicar la abundancia y distribución más que predecirlas. Con los modelos correlativos, lo que estamos haciendo es haciendo inferencias sobre la influencia de variables en las especies, las poblaciones de las especies, pero con un modelo que tiene explícitamente incorporados los mecanismos fisiológicos de la especie, podemos tener una mejor aproximación hacia abundancias y la distribución de la especie. Entonces, en eso difieren básicamente estas dos aproximaciones, ¿no? Podemos incorporar procesos y mecanismos explícitamente, no implícitamente, ¿ok? De tal forma
que ustedes se pueden ahora imaginar ya un conjunto de 19 variables bioclimáticas que usamos constantemente, pero no sabemos en efecto cuál es la influencia de cada una de esas variables con respecto a la fisiología de la especie. Es una forma implícita y correlativa de ver la influencia de la variable sobre la especie, pero no sabemos en realidad si esa variable tiene tal efecto en tales procesos fisiológicos. Entonces, se dan cuenta de la necesidad de entender a la especie con mucho más detalle, la fisiología de la especie y aspectos de historia natural y de la fisiología. Ahora, si conociéramos esos detalles, los podemos incorporar en los modelos que usamos aquí, correlativos, ¿no? Pueden tener una parte que sea derivada de modelos correlativos, pero que incorpore al mismo tiempo conocimiento de la fisiología de la especie. Uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos con modelos correlativos, y hemos estado hablando de ello ya, es que en lo que nos interesaría conocer, precisamente por los limitantes fisiológicos, cuáles son esos parámetros donde las poblaciones tienen el óptimo y pueden reproducirse y mantener poblaciones viables, versus aquellas condiciones que son extremas y no le permiten a la especie sobrevivir. A eso le llamamos el nicho fundamental. Entonces, en realidad, si no conocemos la tolerancia fisiológica de la especie, es muy difícil que conozcamos cuál es el nicho fundamental de la especie, o sea, cuáles son esos límites que le permiten mantener poblaciones viables, ¿ok? Entonces, una ventaja enorme de los modelos mecanísticos y del conocimiento fisiológico de la especie es que sí nos podemos aproximar y conocer con certeza el nicho fundamental. Entonces, el nicho fundamental es ese gran envolvente de condiciones ambientales que le permite mantener poblaciones viables, que con modelos correlativos y la influencia de ciertas variables de manera no certera fisiológicamente hablando, o de otro tipo de procesos fisiológicos, va a ser muy difícil que la conozcamos, ¿ok? Entonces, la gran ventaja de modelos mecanísticos y de conocimiento de fisiología es podernos aproximar en este contexto del modelaje al nicho fundamental de la especie. Y después, entonces, si conocemos esas características fisiológicas y tenemos mecanismos de procesos fisiológicos, podemos hacer quizás una mejor inferencia de qué va a pasar con cambios de clima, invasiones de especies y demás. O sea, es lo mismo que hemos estado hablando, pero con un mejor conocimiento en la fisiología de la especie. Entonces, se dan cuenta que va a ser muy difícil que conozcamos la fisiología de miles de especies o la cantidad de especies que hay en el planeta. Esto va a ser posible para unas cuantas, pero es muy importante entender cuáles son las limitantes de los modelos correlativos con respecto a otras necesidades que tenemos de entender los parámetros que le permiten a una especie sobrevivir. Entonces, esto que les he estado mencionando está un poco representado aquí. Por un lado tienen modelos correlativos que se caracterizan por tener un conjunto de capas ambientales, ¿no? de predictores ambientales que asumimos son importantes para la especie. Utilizamos un algoritmo cualquiera que quieran y obtenemos una distribución, ¿no? que puede ser representada por índices de favorabilidad o una probabilidad, lo que sea. Pero en realidad no sabemos cuál es la influencia directa en cuanto a la fisiología y la tolerancia de la especie de esto. Entonces, la idea es que se asume la influencia de factores e interacciones, porque también estamos hablando de interacciones, ¿no? Pueden ser con otras especies o la interacción de las variables con otras variables y demás. Pero no se establece explícitamente, o sea, que tengan ustedes muy claro esto, que no se establece explícitamente una hipótesis de un proceso o un mecanismo, ¿ok? O sea, aquí es básicamente correlativo, mientras que en los modelos mecanísticos u orientados a proceso, ustedes sí tienen una hipótesis explícita de cuál es el mecanismo o proceso por el cual la variable está afectando la dinámica de distribución de la especie. Entonces, en este caso, que es el que yo voy a hablar después, es un modelo de metapoblaciones, tiene la probabilidad de ocurrencia de la especie, dada la tasa de colonización y de extinción, ¿no? ¿Se acuerdan de las metapoblaciones, que son estos conjuntos de poblaciones en un paisaje, y está habiendo procesos de poblaciones estables y procesos de distribución, dispersión de propágulos, se establecen, se extinguen y demás, ¿no?
que eso está dado por tasas de colonización y de movimiento de la especie y extinción porque los ambientes no son favorables o la interacción con otras especies. Entonces, la distinción, la diferencia básica entre mecanístico y correlativo es poder tener las hipótesis explícitas de cuáles son esos mecanismos por el cual las variables afectan la distribución de la especie. Y lo vamos a ver más adelante con el ejemplo que les voy a dar. Entonces, hablando un poquito más de modelos mecanísticos, esta es la idea básica, ¿no? Ustedes tienen datos de la fisiología o morfología de la especie, datos ambientales en paisajes amplios, tienen un modelo mecanístico por el cual pueden determinar cuáles son los límites de tolerancia fisiológica de la especie, que está representado por esta cajita de puntos azules, y lo mismo que hemos estado haciendo a lo largo con los modelos correlativos, se puede proyectar en la geografía, pero con conocimiento. En este caso sí sabemos cuáles son la interacción de las variables que determinan que esta especie esté presente, dadas las condiciones ambientales que están ahí. No nada más implícitamente, sino sabemos explícitamente cómo son. Entonces, los modelos mecanísticos básicamente se inspiran en lo que llamamos los primeros principios, y esto tiene que ver con la fisiología y lo que llamamos ecología fisiológica, que es una disciplina muy vieja, y de lo que la ecología fisiológica se encarga es precisamente de entender cuáles son las limitantes fisiológicas en cuanto a los transportes de masa, de fluidos, de calor. Son todos estos procesos a escalas muy finas a nivel del organismo, pueden ser a nivel de, digamos, superficiales o internos como procesos fisiológicos. Se basa en ecuaciones de balance con reglas termodinámicas, ¿no? Una cosa mucho más fina del mecanismo de transporte a nivel celular y demás de procesos. Para entender los intercambios de calor, ustedes pueden ver aquí por conducción, convección, radiación, evaporación. O sea, son mecanismos muy finos, quizás alguno de ellos, pero también pueden verlo en el contexto de qué pasa con variables ambientales a escala gruesa. O sea, es esta interacción del organismo y la fisiología del organismo, y pueden ponerlo en el contexto de los paisajes donde vive. Y después hablar de balances de masa, ¿no? Hablamos de balances de energía, balances de masa, y en balances de masa pues tienen intercambio de gases, ¿no? Superficies de respiración, tienen el intercambio de alimentos, qué pasa con materia seca, por ejemplo, tracto intestinal, cómo se absorbe la masa, etcétera. O sea, es fisiología pura, ¿no? Eso es lo que se llama, en eso se basa la ecología fisiológica y lo que llamamos primeros principios. O con respecto al agua, ¿no? ¿Qué pasa con la absorción o excreción del agua, ¿no? Entonces, en esta lámina es otra forma de ver lo que les he estado diciendo. Es nada más para que tengan una idea de cuáles son estas restricciones termodinámicas de los organismos, dada, por ejemplo, la presencia, queremos conocer cómo son los intercambios y los balances masa-energía en un organismo, ¿no? Entonces, ustedes tienen la influencia de la temperatura, qué pasa cuando el organismo respira, cuando se alimenta con respecto al agua. Y eso está representado por estas fórmulas aquí, ¿no? Siguen esta leyenda, es esta misma fórmula. Entonces ustedes, si lo ven con un poco de detalle, tienen elementos que pueden seguir más o menos. Tienen toda una parte que se refiere al agua, es el H, está aquí, que es esta parte que está aquí, que pueden seguir la leyenda. Entonces tienen una parte que se refiere a la ingestión de agua, que está aquí por la I, o la metabolización del agua, ¿no? Estas dos partes, y dependen de los procesos fisiológicos del organismo. Hay productos secundarios o que son parte de los procesos fisiológicos que pueden formar parte de otras reacciones dentro del organismo, y así es, ¿no? O sea, es mucho detalle en cuanto a fisiología. Yo no soy experto en esto. Lo que tendrían que hacer es juntarse con alguien que sepa de esto, un fisiólogo, para poderlo explorar con detalle. Pero la idea de todo esto es que tengamos claro que podemos tener mucho detalle en conocimiento de la fisiología de una especie, incorporar eso en modelos y cómo eso difiere de lo que estamos haciendo
es decir, la falta de conocimiento que tenemos cuando hacemos modelos correlativos, ¿no? Otra forma de ver lo que estábamos viendo en la lámina anterior, tienen, por ejemplo, las limitantes ambientales en cuanto a humedad, velocidad del viento o temperatura del aire. Podemos aquí imaginar un nicho, ¿no? Estas características, este es el envolvente que restringe y que permite a las poblaciones de la especie sobrevivir. Tienen otros subóptimos aquí dentro de este envolvente, dinámicas, no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay como una trayectoria, ¿no? Es una línea que se mueve. Eso puede ser que a lo largo del tiempo las variables van oscilando, el organismo tiene comportamiento, esa es otra forma de enfrentar el medio, ¿no? Los organismos no son estáticos, sino que se mueven. Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo del año, las décadas, estas dinámicas pueden ir cambiando y eso se dan cuenta de la complejidad que representa si es que queremos modelar con detalle cómo se están comportando los organismos, los procesos que están sufriendo, y si lo queremos representar en cuanto a la dinámica de distribución de sus poblaciones, pues tendríamos que tener, o podríamos tener, toda esta cantidad de detalle, ¿no? Pueden tener toda la parte geométrica, o la parte de balance de recambio de masa y energía, ¿no? Que estábamos platicando. Digo, esto es algo muy general y es algo que creo que vale la pena que tengan claro porque lo pueden poner en ese contexto, ¿no? ¿Cuánto nos falta conocer con respecto a los organismos y qué es lo que sería necesario para definir su nicho fundamental, si es que así que es algo a lo que todos nos gustaría llegar, pero que es básicamente imposible? Entonces, en la práctica, imposible si es que no tenemos datos de laboratorio y de campo que sean muy finos, no es que sea imposible, ¿no? Pero es que se requiere ese tipo de datos. Pero entonces, en la práctica, se dan cuenta que en lugar de que en los modelos mecanísticos, en lugar de que sean puntos de entrada, como le hacemos aquí con coordenadas geográficas, en realidad estamos hablando de atributos o caracteres, ¿no? Que tienen que ver con la morfología y la fisiología de la especie y los procesos de recambio. Comportamiento, morfología, fisiología. Entonces, el reto es relacionar los rasgos fisiológicos a datos espaciales de hábitat a través de un modelo mecanístico que habíamos visto, que tiene hipótesis explícitas, fórmulas que nos dicen cuál es la contribución de los parámetros relacionados con esos procesos fisiológicos. Entonces, si se basa en componentes de adecuación, ¿no? Que las poblaciones tengan una tasa de crecimiento positiva, estaríamos representando un modelo mecanístico del nicho fundamental de la especie. Y eso es algo que definitivamente nos interesaría saber. Y después podemos hacer la inferencia de la distribución potencial de la especie. Les había mencionado antes que podemos incorporar esto en un sistema de modelos correlativos y de sistemas de información geográfica, donde tienen unas características de los paisajes en cuanto a temperaturas, precipitaciones, se pueden ir refinando con modelos microclimáticos y que dependen, o sea, datos gruesos, datos más finos en cuanto a espacio y también tiempo, ¿no? Pueden tener mucha mayor resolución temporal y después lo que va a determinar la utilización de estos ambientes va a ser el organismo con el que estén trabajando y las características de las cuales depende ambientalmente ese organismo para tener una salida como la hemos estado viendo expresada en la geografía, cuáles serán los límites de distribución de la especie. Pero lo que es importante que vean es que todas estas capas ambientales que utilizamos en modelos correlativos o microclimáticas y de mayor resolución temporal también van a depender de procesos fisiológicos de balance de masa y energía, ¿no? Entonces, para enfatizar las diferencias entre estas dos aproximaciones, tienen aquí la lista de 19 variables bioclimáticas, que son las que usamos comúnmente. Y Enrique ayer les decía que estas son derivadas de interpolaciones, y ahí hay muchísimas cosas con las cuales hay que tener cuidado y hay que saber tener cuidado de cómo se han hecho, ¿no? La dependencia del número y distribución de las estaciones meteorológicas, ¿verdad? Si comparamos eso con variables que tienen que ver con procesos fisiológicos en las especies, pueden imaginarse, aquí hay una lagartija
y esto representa la profundidad, el comportamiento de la lagartija con respecto a la superficie del suelo o 100 centímetros bajo suelo. Entonces tienen aquí, por ejemplo, cuál es la temperatura corporal de este organismo. Entonces hay un comportamiento y hay cambios en la temperatura del organismo dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Entonces se dan cuenta de la complejidad dado el organismo con el que están trabajando y la necesidad de conocer el organismo en detalle, ¿no? La historia natural y la fisiología, para poder informar a los modelos. Entonces, podrían ustedes utilizar este tipo de información para derivar capas que se dan cuenta que van a diferir muchísimo de lo que tenemos en cuanto a las variables bioclimáticas que usamos todo el tiempo. Es decir, son muy distintas las formas de informar el modelo, la calidad de esas variables va a ser tremendamente dispar. Aún así, son muy comparables muchas veces y las predicciones pueden ser parecidas, pero su capacidad, la de ustedes, de entender la influencia de los factores con los que estamos trabajando sobre el organismo, solamente va a ser posible utilizando modelos mecanísticos, no tanto los correlativos. ¿Ok? Entonces, este par de cuates que están aquí, Warren Porter y Michael Kearney, desarrollaron un software que es un software por el cual se paga, y los papers en los que me basé para platicarles de esto son los cuates que más han expuesto la teoría de modelos mecanísticos del nicho fundamental en relación a los modelos correlativos con los que trabajamos. Son ellos dos. Y ellos tienen este software que yo espero que pronto saquen algo con R. Esto lo vi hace poquito en una plática que dio Michael Kearney. Y sería padrísimo tener esto, porque bueno, este software cuesta mucho. Lo tiene Porter, ustedes le pueden mandar sus datos y él desarrolla fórmulas, ¿no? Tiene fórmulas con las cuales te puede dar capas microclimáticas o puede desarrollar un modelo para organismos ectotérmicos o endotérmicos de balance de masa y flujos de energía. Pero es algo por lo que cobra, no está disponible abiertamente, ¿no? Ustedes le tienen que dar mucho detalle en cuanto a cómo es el organismo, tamaño, forma, otras características, y él deriva y te da estas capas, ¿no? Entonces, sería padre poder tener eso más a la mano. Bueno, entonces ahora voy a hacer algo con lo que yo trabajé, y esto es más de proceso. Ya vieron la parte de la fisiología, ahora vamos a ver un proceso. El proceso es dispersión en el paisaje. Es una planta parásita que depende de un ave para dispersarse, y vamos a usar un modelo con fórmulas explícitas que nos informan sobre los parámetros que tienen que ver con la dispersión y el nicho abiótico. Y vamos a ver cómo esos dos se enciman. Entonces, se especifica un mecanismo, ¿no? Dispersión. No es necesariamente biofísico, o sea, estoy hablando de modelos en general basados en procesos, pero sí nos dicen más que un modelo correlativo. ¿Ok? Entonces, este trabajo lo hice con Jorge Soberón, que es el que está aquí a la izquierda, que se ve muy oscuro, bueno, y Curtis, un cuate genial que fue el que hizo el programa, que es el que busca en todas las celdas cuáles son las características abióticas y la capacidad de dispersión de la especie. Entonces, es una planta parásita. Estamos viendo a este organismo. Este organismo es sobre el que estamos haciendo los modelos, ¿ok? Depende de un dispersor, ¿no? Tiene interacción positiva con el dispersor y depende de un hospedero para poder establecerse. Entonces, el ave percha sobre la rama de leguminosas en el desierto y ahí hay el potencial de germinar de las semillas. Perdón. Ok. La hipótesis es, primero saber cómo el escalamiento afecta los factores que determinan el área de distribución de una especie. Conforme cambiamos la escala, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Conforme cambia la escala, ¿qué nos dice una variable más relacionada con ecología, como la dispersión, versus variables abióticas? O sea, ¿cuál es la relación entre esto y el cambio de escala, ¿no? Entonces, la otra cosa que es importante es que nos estamos moviendo de un paradigma correlativo a algo más mecanístico o basado en procesos. Y finalmente es saber si el clima, que está representado por esta escala gruesa, es más importante escalas gruesas, esa es la hipótesis,
y factores de tipo ecológico a escalas más finas, ¿no? Esa es la idea que tenemos de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Para hacer esto, fui al campo. Lo que ven en rojo, la línea roja, es el transecto que yo hice en coche. Colecté datos de ocurrencia del muérdago. Esos datos están representados en puntos azules. Los puntos rojos son sitios donde hice observaciones de aves y fueron zonas así de ver la composición de los dispersores potenciales, ¿no? Y en amarillo, los puntos amarillos, es todo lo que existe de datos en línea. Entonces, lo primero que ven aquí es cuáles son los límites de la distribución de la especie. Coincide bastante bien con lo que se sabe de datos que hay en línea. Sabemos entonces cuáles son todas estas características de alguna forma abióticas, y hacemos una intersección con temperatura y precipitación, pues ya nos podemos dar una muy buena idea de cuáles son esos requerimientos abióticos de la especie. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, los puntos azules fueron útiles para saber la proporción de árboles infectados. Ahora, no di mucho detalle de cómo se derivan capas utilizando procesos fisiológicos. Aquí también necesitamos derivar capas. En este caso es el número de árboles. Se ve muy mal, pero lo que tienen aquí es una imagen, una fotografía aérea. Los puntos en amarillo son puntos que corresponden a árboles infectados en el terreno. Entonces se puede sacar la proporción de árboles infectados no infectados. Estas fotografías son de 1 metro de resolución, tienen 3 bandas, entonces se pueden sacar índices de vegetación y cosas así, muy útiles para hacer clasificación de imágenes, ¿no? Cuestiones de percepción remota. Con esa información y software que se llama clasificación orientada a objetos, se pueden extraer los polígonos, que yo no sé si alcanzan a ver, pero hay polígonos aquí alrededor de los árboles, sobre la copa de los árboles. Entonces, el software es capaz de identificar, de distinguir entre lo que es suelo y lo que son copas de árboles. Se dan cuenta del poder de ciertos algoritmos de poder extraer información, que en este caso es muy útil. Entonces, con esta información yo puedo saber cuántos árboles hay en el terreno a escala muy fina, ¿no? De metros de resolución, para poder sacar después, viajando a lo largo de la carretera, la proporción de árboles infectados. Pero lo que quiero que vean aquí es que era necesario derivar una capa de este tipo. ¿Cuántos árboles hay en el terreno que son potenciales hospederos donde se puede establecer un muérdago? Volviendo a la lámina que les había presentado, lo que queríamos era hacer una comparación entre modelos correlativos y mecanísticos. En este caso, bueno, mecanísticos no, orientado a proceso. En este caso es un modelo inspirado en metapoblaciones y lo hicimos a distintas resoluciones espaciales, de 1 kilómetro hasta 50 kilómetros, ¿no? Estas son las 5 resoluciones, o sea, son celdas, 1 kilómetro, 10, 20, 50. ¿Ok? 5, 10, 20, 50. Entonces, vean lo que sigue, que este es quizás el punto más importante. Poder contar con una fórmula que nosotros diseñamos basándonos en la historia natural de la especie para decir, bueno, la tasa de colonización de la especie, ¿no? Depende de, y la tasa de extinción, lo que estamos haciendo son las resoluciones, ¿verdad? Son celditas de distinta resolución. Imagínense esto en todo el paisaje. Lo que estamos haciendo es investigando cuál sería la probabilidad de colonización o de extinción en cada una de estas. Vean esto, tienen en la fórmula, una parte de la fórmula depende, o sea, nos informa el número de árboles. ¿Cuál es ese parámetro relacionado con el número de árboles? Vieron que soy capaz de identificar número de árboles y poder estimar un modelo que me dice cuántos árboles hay en el terreno. Hay otra parte que es un parámetro relacionado con el costo de movimiento, es decir, qué tanto le cuesta al ave moverse entre celdas, dependiendo de las características topográficas del terreno. Entonces se dan cuenta del nivel de detalle y que soy capaz, a través de estos parámetros, de entender la contribución de cada uno de estos elementos. Esta es la densidad del ave, es decir, sabemos por datos que otra gente ha ido estudiando a lo largo del tiempo, cuántas aves hay en la densidad de aves en el terreno. ¿Okay? Entonces esa es la colonización. La extinción, lo hemos estado viendo aquí, lo que hicimos fue derivar un elipsoide, y lo que hacemos es, el centroide del elipsoide es el óptimo.
de la especie en cuanto a temperatura y precipitación. Entonces, la extinción en este caso depende de temperatura y precipitación. Y lo que estamos haciendo es, si la celda tiene características cercanas al óptimo, la probabilidad de extinción va a ser muy baja, pero si se aleja del óptimo, la probabilidad de extinción va a incrementar. Entonces es el balance entre colonización y extinción. Pero la idea de que no tenemos información de las interacciones de la especie con otras especies, simplemente es con el dispersor y con el árbol, ¿no? Con el hospedero. Pero esos no los consideramos como factores bióticos, sino como factores esenopoéticos, los árboles. Los árboles tienen una tasa de reproducción mucho más lenta que la del muérdago. Son más estables, ¿no? O sea, un árbol está ahí por décadas, el hospedero, me refiero al hospedero. Mientras que las tasas de germinación y de reproducción de los muérdagos, de la parásita, son mayores. Entonces, en ese sentido, dejamos a los árboles como parte de las variables esenopoéticas estables, y el ave, que sería el factor más biótico en ese sistema, lo hicimos parte de la M, ¿no? Lo simplificamos, lo metimos como parte de la M, lo hicimos igual a la M. Entonces, nos evitamos esa parte de decir las interacciones bióticas. Pero tienes toda la razón, o sea, deberíamos partir del BAM, ¿no? Entonces, nuevamente lo que estamos haciendo es para cada celda buscar cuál es la tasa de colonización y de extinción, ¿no? Estamos buscando en estos paisajes a distintas resoluciones. Entonces tenemos un proceso, un algoritmo que busca, dadas los números de árboles y de la densidad de aves, cuáles son esas tasas. Y el resultado es este, ¿no? Este es así, dos mapas contrastantes, las dos escalas extremas, 1 kilómetro y 50 kilómetros. Ven lo grueso de la retícula y lo finito de la retícula aquí. En el renglón de arriba es el resultado del modelo basado en proceso, y simplemente hicimos varios algoritmos, pero estoy mostrando nada más Maxent, con distintas combinaciones de capas ambientales. Entonces tienen temperatura y precipitación aquí, dispersores y árboles, número de dispersores y árboles, y todos juntos, ¿ok? Esto es algo que ustedes van a ver con la práctica. Lo primero que ven es que, bueno, se parecen bastante, no difieren mucho, ¿no? Son predicciones muy parecidas, salvo esta con respecto a la que incorpora Maxent, que incorpora muchas capas ambientales. O sea, las áreas predichas entre un modelo basado en proceso, tasa de colonización y extinción, y usando temperatura y precipitación, pues son muy parecidos, ¿verdad? Y dispersor y árboles también son muy parecidos. Pero lo que quiero que piensen es que usando un Maxent, ustedes no saben cuál es la influencia de estas variables o de estas variables si es que tienen un modelo muy parecido a este. O sea, no saben explícitamente cuál fue la contribución del dispersor o de los árboles. Simplemente es una cosa que se asume que es importante, pero no saben a ciencia cierta la contribución de la variable. Menos si lo mezclan todo, ¿no? En cambio acá, van a ver ahora, sí podemos tener esa diferencia. Antes de pasar a eso es lo general, ¿no? Cuando usamos clima, la proporción de área favorable para la especie es mucho mayor. ¿Se acuerdan que es una predicción más amplia? Si cambiamos a dispersores y hospederos, pues es relativamente alta, pero si incrementamos el número de variables, o sea, si metemos más variables, hay una tendencia a que el área, proporción de área favorable para la especie sea menor, que está representado por esta barrita, ¿no? O sea, va bajando. Entonces, lo primero que ven es que incrementar el número de capas en el modelo tiende a que se restrinjan las áreas de distribución. El cambio de resolución de la retícula de 1 a 50 kilómetros, pues hace un poco que conforme usamos retículas más gruesas, la proporción de área sea más grande. No drásticamente diferente, ahí no es diferente, pero hay una tendencia, ¿no? Entonces aquí es donde está lo entretenido de usar modelos basados en procesos. Me voy a basar en mostrarles dos parámetros de las fórmulas que vimos. Uno es el factor que tiene que ver con el costo de movimiento de la especie, dado el dispersor, y esta es la densidad del dispersor, para distintas resoluciones, ¿no? Entonces tienen los dos parámetros, las distintas resoluciones aquí. Y el valor del parámetro es 0, es un parámetro que no importa. O sea, si ustedes multiplican, o sea, 0 es irrelevante, y conforme se vuelve más grande, hacia valores de 1 aquí o de 2 acá, ese parámetro
tiende a ser más importante, ¿ok? Entonces vean que a escalas finas, ¿no? O aquí a estas 3 escalas, aquí salió medio feo, el valor de estos parámetros es muy importante, o sea, la ecología, lo que estamos viendo aquí es que el costo de movimiento o la dispersión es relevante a escalas finitas, de 1 a 5 kilómetros. Y se vuelve prácticamente irrelevante conforme hacemos más gruesa la retícula. De 10 a 50 kilómetros, ese parámetro es irrelevante. Y un poco pasa lo mismo con la densidad del dispersor. No es que sea cercano a cero, pero bueno, y esto está estimado con maximum likelihood y bootstraps, y hay muchas cosas dentro de esos algoritmos. Entonces, lo que decimos es, a escalas gruesas, ¿no? El costo de movimiento no importa tanto, no es relevante. A escalas más gruesas, de 20 a 50 kilómetros, la densidad del dispersor no es relevante. ¿Y qué pasa con la tasa de extinción, temperatura, precipitación? Entonces, habíamos estimado un elipsoide. El centroide del elipsoide es el óptimo, y conforme me alejo del centroide, ya la tendencia a extinguirse las poblaciones incrementaría. Y bueno, esta es una tabla horrible, pero lo que quiero que vean es que no hay nada significativo. La temperatura y la precipitación son estables, son constantes a través de las escalas. Entonces no cambia, ¿no? El nicho abiótico se mantiene estable, digamos, ¿no? Usamos temperatura y precipitación. Si hubiéramos usado extremos, quizás habríamos visto una foto diferente, una idea diferente de lo que pasa, pero bueno. Entonces, en conclusiones, los parámetros relacionados con dispersión son más importantes a escalas finas que a escalas gruesas, y los factores abióticos no cambian con la escala, y los modelos correlativos, ¿se acuerdan?, tienden a sobreajustar sobre la nube de puntos. O sea, no puse ahí los puntos otra vez, pero estaban hacia el centro de la distribución. Hay un sobreajuste conforme incrementan el número de predictores ambientales, ¿ok? Y bueno, que sí tenemos una idea de que la hipótesis original de que los procesos ecológicos ocurren a escala fina, y que los factores abióticos dominan a escalas más gruesas. En este caso no cambiaron con la escala, pero podemos pensar que sí operan a escalas geográficas. Entonces, para volver a regresar a la diferencia entre mecanísticos y de proceso y correlativos, hay una tablita que está aquí, y vemos ventajas y desventajas así muy sencillo, ¿no? Muy básico. Los modelos correlativos, que son con los que trabajamos, de los que estamos hablando en este taller, son muy económicos, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de los algoritmos, tiempo de ejecución, tipo de datos. Permiten incorporar datos provenientes de modelos mecanísticos, esa podría ser una ventaja grande. Los modelos mecanísticos permiten estimar el nicho fundamental cuando se usan datos fisiológicos y de adecuación. Eso es algo muy importante para nosotros. E informan de manera explícita sobre las tolerancias fisiológicas de la especie, o en el caso que les mostré, de un proceso, ¿no? La contribución de ciertos procesos en el paisaje. En ese caso era dispersión. Y eso está aquí, también importancia de procesos bióticos. Las desventajas, ¿no? Los modelos correlativos asumen la influencia de variables ambientales en procesos fisiológicos y de la distribución de especies, mientras que los mecanísticos, o sea, una gran desventaja es que son muy costosos, ¿no? O sea, tener mediciones de especies fisiológicas en laboratorio o en campo, no solo es en dinero, pero también en tiempo. Hacer eso es muy costoso. Y requieren de diseños y programación de acuerdo al problema. O sea, el caso que yo les presenté, pues es generalizable, porque es un modelo basado en metapoblaciones, tasa de colonización y extinción, y en lugar de árboles ustedes pueden meter rocas o lo que sea, ¿no? Pero casi siempre va a tener que haber un diseño de un algoritmo que se ajuste al problema. Entonces, esas diferencias entre tener la capacidad de ser explícitos en cuanto a un proceso, un mecanismo fisiológico, y no qué pasa cuando incrementamos el número de capas, el sobreajuste de modelos y demás. O sea, les va quedando claro que hay un desconocimiento muy grande dependiendo de los modelos que usamos. Pues eso es esta parte.